Mis hermanos, muy buenos días a todos, muy buenos días en esta mañana. Quiero agradecerles el estar con nosotros este domingo. Todos los domingos son tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarles, hermanos, a que podamos leer o que escuchen lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Es algo precioso que dice la palabra de Dios. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha adoptado, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha hecho su pueblo, dice la palabra de Dios. Aquí nos dice el apóstol Pedro. Pero hay una misión para ello, hermanos, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es esto? El Evangelio de Jesucristo. Tenemos una misión: anunciar el Evangelio de Cristo, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados. Esa es la misión que tenemos como pueblo escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido por Dios. Para
hijos de luz. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia tú siempre reinarás. Dios sobre todo tú, cerca estás. Toda rodilla se postrará. Dios sobre todo tú, cerca estás. Toda rodilla se postrará. La injusticia cargaste en la cruz, exaltado en gloria eres Jesús. Dios sobre todo tú, cerca estás. Toda rodilla se postrará. Dios sobre todo tú, cerca estás. Toda rodilla se postrará. El cielo ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinará. El cielo ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinará. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y mi Dios por siempre reinará. Dios sobre todo tú, cerca estás. Toda rodilla se postrará. Dios sobre todo tú, cerca estás. Toda rodilla se postrará. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinará. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinará. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y mi Dios siempre reinará. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú das vista a los ciegos, das oídos a los sordos. Señor, haces cosas maravillosas, Padre. Gracias te damos porque nos has dado vida, nos has hecho ver, nos has hecho escuchar tu palabra, Señor. Nos has hecho verte a ti como nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, tu pueblo, Señor. Gracias te damos por ello, bendito Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.
mora en santidad. Nuestro Dios se viste en majestad. Canta, levántate y canta, Dios es asombroso, fuerte es nuestro Dios. Vivo en el desierto está, fiel proveedor, en cada paso de mi andar. Nuestro Dios mora en santidad. Nuestro Dios se viste en majestad. Canta, levántate y clama, Dios es asombroso, fuerte es nuestro Dios. Alábale y exclama, Dios es asombroso, fuerte es nuestro Dios. Nadie más santo, nadie más santo, nadie más fuerte que mi Dios. Nadie más santo, nadie más grande, no, nadie más fuerte que mi Dios. Nadie, no hay nadie, nadie más santo, nadie más grande, no, nadie más fuerte que mi Dios. Levántate y clama, Dios es asombroso, fuerte es nuestro Dios. Canta, alábale y exclama, Dios es asombroso, fuerte es nuestro Dios. Nadie más alto, no, nadie más grande, no, nadie más fuerte que mi Dios. Nadie más alto, no, nadie más grande, no, nadie más fuerte que mi Dios. Nadie, no hay nadie, nadie más alto, nadie más grande, no, nadie más fuerte que mi Dios. Canta, levántate y clama, Dios es asombroso, fuerte es nuestro Dios. Canta, alábale y exclama, Dios es asombroso, fuerte es nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos. Buenos días, hermanos. Tenemos ya algunas semanas estudiando el libro de Jonás y quisiera que en este tiempo nosotros pudiéramos recordar todas esas enseñanzas, y gracias a Dios por la tecnología, porque ahora podemos estarlas repasando a lo largo de
de todo este tiempo, porque podemos ver los videos que se han predicado anteriormente. Y si tú te has perdido de alguna de estas predicaciones, bueno, puedes buscarla en el canal de la iglesia, en el canal de YouTube. Y bueno, ¿qué pasa en nuestra mente cuando después de haber pasado por una mal temporada y de repente sale algo bien? ¿Qué pasa por tu mente, por tu corazón? ¿Qué produce eso? Bueno, hoy no vamos a tratar el tema de cómo ser tolerantes a la frustración, porque nuestra respuesta no se basa en algo que nosotros podemos hacer o cuánta resistencia tenemos. Nuestra respuesta es de fe, nuestra respuesta es de confianza. Y no se trata de nuestra capacidad, no se trata de lo que conozco, sino que se trata de una persona, de Cristo. Amado Señor, en este tiempo hemos aprendido a lo largo de la enseñanza en Jonás que Dios, tú eres misericordioso. Dios, tú tienes el control de absolutamente todo. Dios, en este tiempo ha sido muy importante que nosotros reconozcamos dónde se encuentra nuestro corazón. Y en esta mañana pedimos de la ayuda y de la dirección de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos comprender tu verdad, nosotros podamos aplicarla en nuestros corazones y que se refleje en nuestras vidas. Señor, que se refleje en la manera en que amamos a nuestras familias, en la manera en que servimos a esta ciudad. Te ruego por ello y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Jonás capítulo 4 versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. No hemos dudado de la misericordia de Dios para con su profeta, su siervo. Dios ya le había declarado su misericordia por Nínive. Y aún así, vemos a Jonás haciendo un refugio temporal, esperando que Dios cambiara de opinión. ¿Cómo es Dios capaz de ser paciente con este siervo tan necio? Dios no puede dejar las cosas así. Dios tiene que tratar con este siervo. Pero deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es el plan de Dios para conmigo? Nosotros vemos en este libro el plan de Dios con Jonás. Y el Señor cumple su plan con su siervo. Pero, ¿cuál es el plan de Dios para conmigo? Y en esta mañana tenemos que ir a este libro de Jonás porque el Señor tiene un plan específicamente para cada uno de nosotros. Y Dios va a efectuar su plan. Dios no deshace sus planes. Él tiene un propósito. Y Él quiere enseñar a Jonás que Él es bondadoso. Y en su plan para ti y para mí, el Señor quiere enseñarnos que Él es bondadoso. Y qué interesante lo que está pasando con Jonás, porque Jonás aún se creía moralmente superior a los ninivitas. Jonás tenía mucho enojo al ver la misericordia de Dios. Jonás aún quería que Dios cambiara de parecer. Por eso estaba sentado a las afueras de la ciudad. Ahora, lo justo sería que Dios ignorara a su profeta, que lo castigara por semejante actitud. Pero el plan de Dios era mostrar su bondad. ¿Y cómo nos sentimos cuando Dios no nos da lo que merecemos por enojarnos con Él? O ignorarlo, o seguir esperando que se cumpla nuestra voluntad, aunque Él ya nos dijo la suya. ¿Cómo se encuentra en nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos con respecto a eso? Si Dios no muestra su bondad, si Dios no muestra su compasión, que prácticamente lo estaremos viendo en este último punto,
Pero si Dios no hace esto, entonces pensaríamos que es un Dios distante, un Dios que no ama. Y Dios no solamente está corrigiendo a su siervo, no solamente está mostrándole amor a su siervo al corregirlo, al enseñarle, al darle una lección, sino que Él quiere que por medio de su bondad, que por medio de su misericordia, Él reconozca a su Dios, a su Señor. ¿Y por qué es tan importante que Dios muestre su bondad? Veamos el versículo 6, que dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Qué interesante. Lo primero que vemos es que el Dios de pacto, Jehová, Yahweh, el único Dios, preparó una calabacera. El Señor estaba preparando su plan. Él estaba dando una lección a su siervo. Una lección no para burlarse de él, no para hacerlo sentir mal, sino para que aprenda, recuerde y afirme que Jesús, que Dios es el Señor. La segunda cosa que nosotros vemos en este versículo es que la hizo crecer con un propósito: hacer sombra sobre la cabeza de Jonás y que lo librase de su malestar. Interesante. Y lo que vemos en la actitud de Jonás es que él se alegró grandemente. De hecho, las palabras que se utilizan en esta frase es que él quedó encantado y muy contento. ¡Wow! Él estaba muy emocionado por todo lo que él estaba recibiendo en ese momento. Estos tres aspectos nos hablan de que Dios tiene un plan. Él ha diseñado un plan perfecto para ayudar, guiar a su siervo a que él se rinda delante de su Dios y deje ese moralismo que él sentía por ser parte de Israel. Y el Señor quiere que en esta primera sección, que Jonás conozca su bondad. Y es importante para ti y para mí que nosotros reconozcamos la bondad del Señor. Nosotros hemos visto la bondad del Señor. Y los aspectos que se escriben aquí son muy interesantes. Porque Dios escogió una calabacera y en segundo lugar la hizo crecer en una noche. Creció lo suficiente para traer al profeta sombra y alivio. Esto es muy impresionante porque Dios está diseñando todo esto. La palabra preparó, nos habla de un plan. Él tenía un propósito. ¿Y qué pasó? Jonás fue capaz de ver la bondad de Dios. Jonás reconoció que fue obra de Dios lo que sucedió en esa noche. Jonás agradeció por la calabacera que lo estaba protegiendo, que lo estaba librando de ese calor abrasador. Por eso, Jonás estaba muy sorprendido y furioso con Dios cuando envió un gusano que comió esta calabacera y la marchitó. Cuando Dios comunica su bondad, es necesario que nosotros miremos al Señor, no a la calabacera. No a ese bien por el cual nosotros no hemos trabajado ni provocamos. Muchos hablan de la bondad de Dios como un amor de apego. Como si Dios estuviera atraído por nosotros. Es verdad que Él puede amar, pero no tener apego por unos simples seres humanos que no tenemos nada que ofrecer. Por eso su amor es un amor superior, un amor grande, un amor magnífico.
Porque nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios. No hay nada bueno en nosotros que pueda ver, que pueda mover a Dios. Solamente Él es movido por su pura voluntad y por su puro afecto, por su carácter. Y es interesante que la bondad de Dios en estos versículos se muestra claramente para con su siervo. El Señor tiene preparado un plan para su siervo y quiere que Él entienda. Jonás, no se trata de ti, no se trata de lo que tú haces, no se trata de dónde vienes, se trata de mí, que soy Dios. Que soy el Todopoderoso, aquel que guarda su pacto, aquel que tiene un plan perfecto y listo y preparado para llevarlo a cabo. Él no cambia de parecer. Y es interesante porque Jonás está recibiendo una lección. Y muchos pensaríamos, es que quien merece esa lección debería de ser Nínive. Y no Jonás. Jonás debería de estar bien y de disfrutar de la bondad del Señor. De hecho, Dios lo debería de premiar con algo por haber ido a predicar a Nínive. Fue valiente. Esa es la mentalidad de nosotros que está siendo corrompida. La verdad es que Jonás no merecía nada, pero Dios, que es amor, mostró su bondad para con Jonás y lo libró. Lo libró de esa tormenta, lo libró de morir ahogado, lo libró de permanecer en el vientre del pez. Y ahora, aún a pesar de ello, lo encomienda hacia una tarea específica, una tarea preparada para él. Y esta es la bondad de Dios. Esta es la misericordia de Dios, que nosotros no tenemos nada que ofrecer al Señor y Él, aún a pesar de ello, quiere mostrar su bondad a través de nosotros. Pero eso no significa que nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Ve qué interesante lo que está sucediendo con Jonás. Él quería que Dios cambiara de parecer. Dios ya le había dicho, no, Jonás. Yo he mostrado mi misericordia por 120,000 personas que están en Nínive que se han arrepentido. Y Jonás estaba esperando que Dios cambiara de parecer, que cumpliera su capricho. Ellos no merecen, Señor, ellos no merecen la salvación. ¿Cuántas veces nosotros tomamos esa actitud? Cuando nos está yendo mal, ¿y qué actitud nosotros tomamos hacia los demás, hacia la iglesia, aún incluso hacia Dios? ¿Qué actitud tomamos? Nos frustramos, nos cansamos, todo nos molesta, todo nos irrita, no queremos que nadie nos ayude, no queremos que nos hablen incluso. Pero cuando después de esa temporada sale algo bien, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa por nuestro corazón? Nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, nos sentimos emocionados, nos sentimos agradecidos, pero a veces no reconocemos quién es Dios. Y el Señor tiene preparado absolutamente todo, tiene el control de todo y Él quiere mostrar su bondad. Él quiere mostrar su misericordia, Él quiere mostrar su compasión. Él quiere que nosotros reconozcamos quién es Él. Si tú ves el versículo 6, vimos 3 aspectos muy importantes. Una es que Dios, el Dios del pacto, el Dios que tiene un plan preparado, un propósito para cada uno de nosotros, preparó una calabacera. Esta calabacera tenía un propósito, por eso están las palabras, ¿para qué?
Ve el versículo 6 que dice claramente, la cual creció sobre Jonás para que, tiene un propósito, hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Oye, si este siervo está siendo berrinchudo, este siervo está enojado, no merece compasión, no merece misericordia, no merece la bondad de Dios. De hecho, nosotros a veces actuamos de esa manera. Y deberíamos de preguntarnos si nuestra actitud es así. Si alguien está enojado con nosotros, ¿cómo respondemos hacia ese enojo? Le dejamos de hablar, lo ignoramos, ya no queremos volver a tener una relación con esa persona. De hecho, a veces hasta somos de los que hasta que me pida perdón, entonces yo voy a hacer algo por él o entonces yo voy a hablar con él. Pero Dios no es así. Y nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no fue así. Él mostró su compasión, Él mostró su gesed. La respuesta es que Dios es infinito, omnipotente y que existe en sí mismo y solo ama de manera voluntaria. ¿Cuál crees que debería de ser nuestra respuesta? Pero Dios ama y ama de manera completa. No solapa nuestro pecado, no solapa nuestra mala actitud. Él quiere que nosotros aprendamos y reconozcamos que Él es Dios justo. Versículos 7 al 9 de este capítulo 4 dicen: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Este segundo punto puede generar un poco de controversia, porque cuando ves lo que pasa con Jonás, uno puede pensar que Dios se excedió con la clase para su siervo. Pero quiero que te enfoques en estas palabras: Dios justo. Jonás deseaba a un Dios que fuera justo y que juzgara el mal de Nínive. Pero él quería que juzgara a esa nación, a esa gran ciudad, pero que no lo juzgara a él. Si Dios es Dios, tiene que castigar el mal. Eso es verdad y nosotros tenemos que reconocerlo. Eso representa la justicia de Dios. Porque Él es un Dios santo, apartado del mal. Pero en la lección que Dios preparó para su siervo, Él quería mostrarle que Él es un Dios justo. Si Dios hizo crecer esa calabacera, ¿no era justo que la quitara de la forma que Él quisiera? No fue Jonás, no la plantó Jonás. No hizo nada para que esa calabacera creciera. Solo lo hizo Dios. Si Dios no corrigiera a su siervo, entonces no sería un Dios que ama, que realmente le importe lo que sucede en el corazón de su siervo. El hombre respondió con enojo y con su depresión. Él seguía en su ceguera de reconocer quién era realmente Dios. El Dios que lo había escogido. Y Dios estaba preparando todo y Él estaba dando una lección. Y tú puedes ver claramente en este versículo
de el versículo 7 que dice, Dios preparó un gusano. Dios tenía un plan perfecto para que su siervo entendiera que Dios es justo. Y nos encanta hablar de la justicia de Dios y que Dios va a castigar el mal. Pero cuando nosotros nos estamos portando mal, cuando nosotros estamos haciendo lo malo, no queremos que Dios ejerza su justicia. Queremos que ejerza su misericordia. De hecho, recuerda lo que estaba haciendo Jonás. Cuando él hablaba de la justicia de Dios, tenemos este pasaje en Éxodo 34 que dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y hasta ahí se cayó Jonás. Ya no siguió citando a Moisés. Él decía, ay, Dios es compasivo, Dios es amor. Pero el versículo seguía y eso implicaría que también tiene que apuntar hacia su corazón y hacia su vida. Y dice, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La pregunta de Dios hacia Jonás no era una burla. Porque el Señor le estaba preguntando, ¿mucho te enojas, Jonás, por la calabacera? El Señor estaba haciendo que su siervo reflexionara, pero él estaba encerrado en su depresión, él estaba encerrado en su enojo, él no miraba, él no quería voltear a reconocer a Dios. No ves a un Jonás orando, no ves a un Jonás humillado, no ves a un Jonás diciendo, sí Señor, tú eres justo, de hecho no me estás dando lo que merezco. La calabacera no es algo que pueda producir Jonás, no es algo que le perteneciera a Jonás, no es algo que él pudiera sustentar todo el tiempo que él quisiera. Solamente Dios es capaz de hacerlo. Y mis hermanos, Dios es capaz de sustentar nuestra vida. Dios es capaz de sustentar todo lo que nosotros poseemos. Y si lo está haciendo hasta este momento es por su misericordia. Y si Él quitara eso, es justo. Y pensamos en esto, no, es que no, eso no es justo. Yo me he esforzado, yo he hecho. Pero, ¿quién nos da la vida? ¿Quién nos da el sustento? ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos ayuda? Solamente Dios. Y cada vez que nosotros vemos lo que nosotros poseemos, miramos en humildad la grandeza y la bondad de Dios. Le agradecemos. Somos buenos administradores de lo que el Señor nos está concediendo. O simplemente nos enojamos cuando algo pasa con esas cosas. Dios quiere mostrar a su siervo que Él es Dios justo, que todas las cosas le pertenecen, que Él es el Señor, el dueño absoluto de todo. Y puede hacer que nosotros entendamos su plan, su grandeza, su persona, de diversas maneras. No porque necesitemos desarrollar tolerancia a la frustración, sino porque Él quiere que nosotros tengamos un carácter que teme y honra a Dios por encima de lo que sea. Nosotros debemos de reconocer que hay un Dios justo. Jonás no quiere la justicia para él. Dios puede hacer esto
con cualquiera de nosotros. Por supuesto, Él puede hacerlo, pero ¿cuál será nuestra respuesta ante el plan del Señor? ¿Cuál será la respuesta ante aquellos que nosotros hemos planeado nuestra vida y tenemos muchos planes y decimos, por aquí va a ser, por aquí voy a tener éxito, por aquí me va a ir bien siempre? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando esos planes no se cumplen? O cuando se van cumpliendo. En el plan de Dios es que nosotros tenemos que aprender quién es Él. No que lo comprendamos, sino que aprendamos sobre Él y que descansemos en el carácter de Dios. Y parte de ello es que nosotros podamos ver que Él quiere enseñarnos que es compasivo. Versículos 10 al 11. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Veamos las palabras de Dios, porque Él contestó con estas palabras para que su siervo pudiera comprender que la compasión es algo que nosotros debemos de ejercer hacia los demás y que Dios tiene y hace para con la humanidad. Y el contexto de estas palabras que se usan aquí quieren decir algo así: ¿lloraste por la planta, Jonás? ¿Tu corazón se encariñó con ella? ¿Cuando murió te afligiste? Tú lloraste por la planta, pero mi compasión es por la gente. Él estaba enojado por la planta, porque un día estaba y al otro día ya no estaba. Y él estaba enojado por eso. Pero el Señor quiere mostrarle a su siervo que Él es compasivo con la gente. Él se aflige por lo que le está pasando a esta ciudad, que no distingue entre su mano derecha y su mano izquierda. Y es interesante que esto nos revela que Dios no pierde su poder ni su santidad por tener compasión por los ninivitas. Él no deja de ser un Dios justo, pero no quiere decir que Dios no le haya dolido ver la maldad y la corrupción de esta gran ciudad. ¿Recuerdas los pasajes que veíamos hace semanas? Génesis 6:6 dice que y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El Señor hubiese exterminado por completo a la humanidad. De hecho, Noé no merecía estar en el arca. Y lo que hace el Señor es decirle a Noé, ve y predícales. Y Noé no quería, porque sabía que esta era una gente que era mala, era perversa y se iban a burlar de él. De hecho, lo hacían. Y el Señor preparó un arca y les dijo, vengan, arrepiéntanse. Pero ellos se burlaban de Noé. Y el Señor está afligido, el Señor le dolió en su corazón esa actitud. Isaías 63:9, que también lo vimos, nos dice que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él tuvo compasión, se identificó con su dolor. Pero Dios no perdió su santidad, Dios no perdió su justicia.
y no dejó a un lado su justicia, sino que en toda su persona Él estaba sintiendo compasión por esta gente. Es impresionante ver que Dios se aflija, que Él se conmueva. Y más por una gente perversa como eran los ninivitas. Y en la mente de Jonás no podía concebir esto. Pero el Señor tiene un plan para con su siervo, para recordarle que aún incluso él está recibiendo la compasión de Dios. El Señor le dijo, ¿lloraste por la planta? ¿Tuviste compasión? ¿Agradeciste por la planta? Dice el versículo 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Ellos no sabían discernir entre su mano derecha y su izquierda. Esta es una forma sumamente generosa de mirar a esta gran ciudad. Porque les está diciendo, ellos no saben. Hoy en día, personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha existen en nuestra ciudad. No saben para qué están en este mundo. No saben ni discernir entre lo bueno y lo malo. Su mente está corrompida. Pero sabes, me da temor que entre nosotros seamos personas que sean parecidas a los ninivitas y se sientan como Jonás. ¿Cómo es esto? Bueno, que se burlan en las redes sociales cuando a las personas que nos han causado daño y les pasa algo, les sucede algo malo, les sucede una desgracia. ¿Qué pasa con nosotros? Nos sentimos alegres. O aquellos que menosprecian a los demás porque no formaron parte de su partido político ganador. O que no piensan de la misma forma que nosotros y ya nos estamos burlando de ellos y nos estamos sintiendo superiores a ellos. ¿Sabes? Eso no unifica a la iglesia. Porque incluso hay personas que cuando algo no salió bien en algún programa o en algún proyecto de la iglesia, se alegran por el desastre porque sabían que ellos no querían que eso sucediera. Esto es algo triste y es algo que me da temor que exista entre nosotros porque eso no viene a unir a la iglesia. Por el contrario, corrompe el propósito por el cual Dios ha establecido a su iglesia. Este fue un profeta que falló. Y no podemos terminar este libro sin hablar del profeta perfecto, sin hablar de Jesús. Jesús en Lucas 13:34 lo vemos predicar y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús tenía un mensaje de compasión y había traído su compasión. Él venía a predicarle a esta ciudad, a este pueblo, a estas personas para que conocieran la bondad del Señor. Pero ellos lo rechazaron. El Señor quería comunicar esas buenas nuevas de gran gozo. El Mesías, el profeta que decidió amarlos, vino a hablarles. Pero ellos no quisieron escuchar.
Sabes, en ese tiempo, en esa mañana, el Señor sigue hablando. Y el Señor quiere que nosotros entendamos su mensaje, que Él es el único Salvador. Y vemos a Jesús, el profeta perfecto, en la cruz. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Ves las palabras de Jesús? Dios le estaba enseñando a Jonás, mira, esta es la compasión. Así deberías de actuar. Así deberíamos de vivir. Pero Jonás no estaba comprendiendo el mensaje. Él no estaba entendiendo que también debería de tener misericordia y compasión. Pero gracias a Dios por Cristo, el profeta perfecto. Porque Él nos habla y nos trae el mensaje de Dios para nosotros. Y no solamente eso, sino que Él muestra su amor, su compasión, al morir por nosotros en aquella cruz, al tomar nuestro lugar en el castigo que nosotros merecíamos, al tomar nuestro lugar, al morir en esa cruz y vivir separados de Dios para siempre. Pero Él muestra su compasión y su amor, no solamente muriendo por nosotros, sino que al resucitar, resucitando de los muertos, Él ahora está intercediendo por nosotros. Él sigue hablándonos, Él nos trae su mensaje. Él sigue predicándonos las buenas nuevas. ¿Escucharás su mensaje? ¿Te sentarás para detener todo el ruido que hay a tu alrededor para escuchar a Jesús? El Señor Jesús desde la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué impresionantes palabras de Jesús! Porque Jesús debería de estar pidiendo al Padre, extermínalos, mira cómo me están lastimando. Pero no lo hizo. Él mostró compasión. Jonás no mostraba compasión. Y la pregunta para nosotros, como los siervos, como los hijos de Dios, ¿mostraremos compasión? ¿Les hablaremos de las buenas nuevas? ¿Qué actitud tendremos nosotros? No solamente al ver la bondad del Señor. ¿Qué actitud tendremos cuando pasan esas situaciones inesperadas? ¿Nos enojaremos con Dios o reconoceremos que Dios es el Señor? Él tiene el control de absolutamente todo. Amo que Dios nos enseñe que Jesús es el profeta perfecto, que Él es el profeta que debería haber sido Jonás. Pero no solamente Él es un profeta, sino que Jesús lloró por nosotros. Y si hay algo que en nosotros podemos ver en los evangelios, es que el carácter de Jesús fue llorar, se compuso en su corazón. Él tenía compasión por la gente que estaba en la ciudad perdida. Y Él decidió morir por amor, para mostrar su amor. Él murió por nosotros. Jonás salió de la ciudad con la esperanza de presenciar la condenación de esa ciudad. Pero Jesús salió de la ciudad para morar, para mostrar en una cruz y lograr nuestra salvación. Qué hermoso saber que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesús, y que Jesús muestra su amor, Él mostró su compasión, Él lloraba por la gente. Él veía cómo la gente estaba perdida a su alrededor y les traía el mensaje de su Padre Celestial.
El mensaje era, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Que no perdamos esto en nuestros corazones, que no cambiemos esto en nuestras vidas. Que Jesús, que Dios es el Señor, que Él controla absolutamente todo y que en nosotros vamos a ser guiados, que Dios tiene un propósito para enseñarnos cada día en toda nuestra vida, que Él es el Señor. Porque cuando estemos delante de su presencia es lo que nosotros vamos a reconocer. Dios, tú eres el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros tenemos que gozarnos porque Él ha mostrado su señorío, Él ha mostrado su bondad, Él ha mostrado su misericordia. Pero también nos ha encomendado que nosotros prediquemos a la humanidad que Dios es el Señor, que Él controla absolutamente todo. Y como lo veíamos en esta semana, que esta semana pasada, que a través de la unidad de la iglesia, el mundo iba a saber que Jesús había sido enviado por nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, ¿por qué no tomamos estas palabras de Dios para nosotros y reflexionamos en cuanto a la actitud de Jonás? Que no sea la misma actitud que nosotros estamos teniendo. Y si es así, que nosotros podamos refugiarnos en la compasión de Dios por nosotros en Cristo. Ahí se muestra la compasión de Dios. Que sea Cristo ayudándonos. Que Cristo sea mostrándonos ese profeta perfecto. Ese Salvador perfecto. Amado Dios, gracias por Cristo. Gracias porque Él no falló. Él no se enojó. Mi Señor, gracias. Gracias por ello. Gracias por mostrar tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias, Cristo. Gracias porque tú cambias nuestra mentalidad, porque a pesar de que nosotros merecemos el castigo, a pesar de que nosotros merecemos que tú nos ignores, tú nos reconcilias. Eres justo y tú nos deberías de mantenernos alejados de ti, pero también eres compasivo. Y es algo que a veces no comprendemos, pero Dios, tu palabra lo enseña. Y queremos, Señor, seguirlo experimentando cada día de nuestra vida. Que esto sea un aliento para los corazones, Señor, que se sienten tristes, que están desanimados, pensando en que tú no les amas más. Porque saben que tú eres justo. Pero Dios, que recuerden esta parte, que tú eres compasivo, que también te dueles. Señor, enséñanos a tener esta misma compasión por la gente a nuestro alrededor, por la gente que no te conoce, especialmente, mi Señor, por la gente en la iglesia, para mostrar la unidad que tú esperas, así como tú, Señor Jesús, y el Padre son uno, así nosotros queremos ser uno en ti. Ayúdanos porque somos personas que se dejan llevar por sus emociones, por su depresión, por su enojo y nos molestamos por nuestros hermanos, nos molestamos por los programas o las decisiones que se ven en la iglesia. Padre, que eso no nos separe y te lo suplico. Que nosotros podamos mantener la misma visión y el mismo deseo de glorificar tu nombre, de conocerte a ti. Y que a través de todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo en tu plan perfecto, en este propósito, en este diseño de vida que tú has planeado para cada uno de nosotros, nosotros podamos crecer en adoración hacia ti. Señor, queremos refugiarnos en ti, en tu verdad. Ayúdanos a atesorar tu palabra, a ponerla en práctica y que cada uno de nosotros pueda de una manera gozosa recordar que tú eres lo más glorioso para nosotros. Señor, que tú puedes preparar calabaceras para nosotros,
que tú puedes traer un viento solano, fuerte. Pero Dios, tú no dejas de acompañarnos, tú no dejas de mostrarnos tu compasión. Tú no nos dejas de enseñar quién eres tú. Y gracias por ello. Perdónanos si nos hemos enojado. Perdónanos, Señor, si estamos molestos con lo que tú estás haciendo. Y ayúdanos a descansar y agradecer tu compasión y tu amor, tu provisión, tu guía y tu ayuda. Gracias, Dios, por ello. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, no se olviden de seguir orando unos por otros y que este tiempo nosotros podamos seguirlo aprovechando al máximo para seguir confiando en el Señor, para seguir aprendiendo más de su palabra. Y mis hermanos sigan rogando porque sea una realidad el que muy pronto nos podamos volver a reunir y vernos las caras y cantar con todo nuestro corazón, con esa libertad, y que Dios siga planificando todo. Él tiene su propósito, Él tiene su plan. Descansemos en Él, no en lo que estamos escuchando a nuestro alrededor. Y que sea Dios bendiciendo nuestra semana y que nosotros podamos gozarnos en quién es Él. Bendiciones, hermanos. Excelente semana.